Hola a todos y todas, sean bienvenidos a otro video del especial de literatura, poesía y derecho. El día de hoy nos acompaña el profesor Daniel Ulloa Millares. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster interuniversitario en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa. Además de ello, es doctor en Derecho por la Universidad Castilla y La Mancha y actualmente es profesor también de Derecho Laboral General en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de ello, es socio fundador del estudio de las Casas y Ulloa. Profesor Daniel, es un placer tenerlo en el especial de literatura, derecho y poesía que está realizando Enfoque Derecho en estos trabajos que nosotros regularmente venimos haciendo a través de la Asociación Civil Temis. Bienvenido. Muchas gracias, Genaro, y gracias también a Temis por la invitación a este interesante espacio donde intentamos ver cómo el derecho aparece en muchos aspectos de nuestra cultura y no solo de nuestra época, sino en otras épocas, ya sea por escritores, poetas, directores de cine, ¿no? Encantado de estar con ustedes y con la oportunidad de repente compartir las pocas lecturas que uno tiene acumuladas en el camino. No, definitivamente va a ser un placer poder conversar. Yo sé que usted es un fanático lector, definitivamente no son pocas las lecturas, pero bueno, empezando ya a hablar un poco de la lectura en sí, nos gustaría un poco de que nos comente acerca del texto, del título que usted ha escogido y sobre todo de los rasgos que tiene en este caso el autor y la relación que tiene él con el derecho. Bueno, cuando recibí la invitación, yo estaba un poco confundido por intentar encontrar una obra que me habías comentado ustedes querían que sea un clásico de la literatura, porque normalmente he empezado a encontrar temas laborales para el curso que dicto en la universidad y con obras de este siglo, de fines del siglo pasado. Y claro, un clásico que aparece siempre y que no quise repetir porque ha sido objeto de análisis de muchos autores es la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Hay un estudio muy comentado de hace décadas atrás del profesor José Montenegro Vaca, El derecho del trabajo en el Quijote, y por ahí en el curso yo les he dejado algunas lecturas voluntarias para cuando definimos cuándo hay contrato de trabajo de un autor italiano, Gianni Loi, que también habla sobre básicamente si hay relación laboral pues entre Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? Yo he querido escapar de ese clásico para buscar otros y de repente pensé en el perfume de Susskind, pero el perfume es muy reciente y entonces de repente no califica como clásico en esta terminología que utilizamos. Y de repente recuperé una lectura que me encantó mucho porque para mí es una de las mejores historias de amor que he podido leer, que es a Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París, que seguramente muchos lo conocemos por las películas de Disney, ¿no? Y El Jorobado, y Esmeralda, y El Obispo, y El Militar. Pero es que la novela no es como nos cuenta Disney, como tantas cosas. Entonces, a la gente que quiera conocer el concepto de amor, porque hay muchos conceptos de amor en esta novela, este libro creo que les puede servir mucho. No es tan denso, no es tan extenso como Los Miserables, como otros de Víctor Hugo. Los Trabajadores del Mar también, que no lo he leído y por eso no lo puedo recomendar, de Víctor Hugo. Pero en Nuestra Señora de París aparece, bueno, voy a ir al índice para hacer mejor la reseña.
Este libro está dividido en 11 libros, redondo, y el capítulo 3 del libro cuarto se llama Inmanis Pecoris Custos in Manior Ipse, que consiste en la descripción de Quasimodo, uno de los personajes importantes. Y sin ser muchos spoilers, Víctor Hugo señala en la obra que Quasimodo era un bebé deforme que fue dejado en la puerta de la iglesia y que el obispo lo adopta. Y Quasimodo empieza a vivir en la iglesia y empieza a ser el campanero de la iglesia. Y era una muestra de amor filial, uno de los amores, repito, que yo encuentro en este libro, ¿no? El amor filial, porque Quasimodo tenía deformidades, Quasimodo era sordo, o se volvió sordo por las campanas, pero no podía expresarse, pero el obispo lo adopta. Y entonces, esa vida dentro del campanario, luego se confirma en el siguiente capítulo, que es el perro y su amo. Claro, más que trabajador, recordemos que Víctor Hugo vivió entre 1802 y 1885, o sea, estamos en el siglo XIX, y que esta obra, pues esta obra es del año 1831, Los Miserables es del 62 y Los Trabajadores del Mar del 66, ¿no? Y El Hombre que Ríe, que se dice que es uno de los precedentes del Joker, del Hombre que Ríe, sí, del famoso Guasón. Los cómics se basan en la obra de Víctor Hugo. Entonces, esto confirma lo que dicen muchos. Todo viene de los clásicos, todo viene de los antiguos. Hay que leer los antiguos. Víctor Hugo no 1831, el derecho laboral todavía no aparece, lo presenta más como una relación servil del perro y su amo, y así de duro lo hizo. El archidiácono tenía en Quasimodo el esclavo más sumiso, el criado más dócil, el perro más vigilante. Cuando el pobre campanero quedó sordo, se estableció entre él y Claude Frollo, el archidiácono, un lenguaje de signos misterioso y que comprendían solo ellos. De este modo, el archidiácono era el único ser humano con el cual Quasimodo mantenía comunicación. Solo se relacionaba en este mundo con dos cosas: Nuestra Señora, la iglesia, y Claude Frollo. Y luego continúa describiendo a Claude Frollo. Quasimodo tendría 20 años, Claude 36. Esta novela se ubica en el año de 1482. Entonces me pareció interesante no solo de repente aprovechar este momento para recomendar una obra que me impactó mucho cuando la leí hace algún tiempo, porque reitero, hay muchos conceptos de amor, no solo el amor sexual o el de atracción que despertaba Esmeralda, sino el amor fraternal, el amor filial, las diferentes, el amor a la ciudad, porque Víctor Hugo describe mucho, y ese de repente para nosotros es una lectura pesada cuando describe la iglesia y todo, pero quien ha ido a París o quien conoce la iglesia pues se dará cuenta pues, de esa pasión que genera Víctor Hugo. Este libro en realidad tiene muchas cosas para ser recomendado. Califica como clásico dentro de nuestras definiciones coloquiales, y podría de repente forzar, y eso fue un poco lo que al final me inclinó a presentárselos ahora, qué relación tenía Quasimodo con la iglesia, que puede asemejarse de repente con aquella persona que tú contratas para que te cuide tu casa de campo, tu casa de playa, el vigilante, y le dices, bueno, no te voy a pagar, pero vas a vivir acá. O el vigilante de edificio, que algunas veces al vigilante de edificio no se le pagaba, pero se le dejaba un espacio en la azotea para que viva ahí. Y tenía entonces vivienda gratis. Luego se dice que son trabajadores y la vivienda es remuneración en especie. Entonces, claro, si regresamos al 1482, ¿había relación laboral entre Quasimodo y la iglesia? ¿Había relación laboral entre Quasimodo y el archidiácono? Porque era el campanero. O él lo hacía como un voluntario, él lo hacía porque le gustaba, porque era su compromiso con la iglesia que lo había salvado, y por eso, no, yo no quiero ningún dinero, yo quiero estar aquí y servir a mi iglesia, porque en la novela hay un amor también
a ese cobijo que es Nuestra Señora. Y entonces, claro, con esta distorsión laboral que uno tiene por los años, de ver todo laboral, me parece que aquí de repente podríamos examinar o conversar, sin perjuicio, repito, de que este es para mí uno de los grandes libros que he leído, y que de manera indirecta de repente podríamos sacarle el tema laboral. Por eso me quedo con esta recomendación. Ojalá que alguien pueda darse el tiempo. No es muy largo. Bueno, en esta edición que tengo, el libro, que es una edición es un libro argentino del año 2005, son 400 páginas. No es mucho. Si te gusta algo, no es mucho. Y de verdad es una historia muy diferente a la que nos cuentan en las películas o en Disney. Acá hay más drama, acá hay más dureza. Claro, Víctor Hugo lo escribe hace 200 años atrás. Es decir, que hay un estilo, ¿no? Que puede ser pesado para nosotros, que nos estamos acostumbrados más a la inmediatez, a los bestsellers, a que las cosas pasen rápido. Pero claro, esa es una distorsión, me parece, de las películas también, ¿no? Que queremos que todo pase rápido, que todos nos digan hombre bueno, hombre malo, conflicto y final feliz. No necesariamente. Entonces, sí, hay que, creo que tener una voluntad adicional para entrar a estas revisiones, pero creo que eso es lo único que nos puede salvar de la incultura, ¿no? Una persona que no lee, menos puede escribir, ¿no? Esto lo dijo Pérez Reverte hace poco en una entrevista linda que le hace el diario El País en su biblioteca. Más allá de lo cuestionable que puede ser Pérez Reverte en sus opiniones, pero creo que esto es importante. O sea, él no concibe que haya una persona que se diga escritor si antes no sea un lector, porque al leer tú vas conociendo y descubriendo estilos, formas de descripción y finalmente cómo se escriben las palabras, cómo se expresan las cosas. Estudiar Derecho supone que nos guste leer. Bueno, sigamos leyendo, pero no solo cosas de derecho, libros, filosofía. Pérez Reverte recomendaba 3 libros: La Ilíada, La Odisea y El Quijote. Y cuando le dicen, ¿y qué libro prestarías? Él dice, ninguno. Yo no voy a prestar mis libros. Cada uno tiene que... Yo puedo orientar, yo puedo aconsejar, pero yo no presto, dice él. Porque de joven prestaba y se le perdían los libros. Ahora que hay tanto PDF para los clásicos, o que los derechos de autor son libres, pues vayamos a ello, ¿no? Siempre es bueno, me parece. Y qué bueno que tengan ustedes esta iniciativa para que de repente una persona, una sola, que recapacite y que lea, ya creo que se logra un resultado. Sí, de hecho, es no solo uno de los objetivos que tiene enfoque de poder acercarse, sino también de la asociación. Pero adentrándonos un poco más en el tema laboral, y como conversábamos de pronto antes, un poco también para el tema literario, la descripción que hace Víctor Hugo de los personajes es bastante detallada, y por eso incluso en algún momento habíamos dicho de que su pluma es muy pesada. Sin embargo, esta descripción va a permitirnos ver algunos atisbos de si existía o no una relación laboral. En este caso, sí, entre la Iglesia y Quasimodo, ¿no? O sea, por el nivel de pronto de detalle de la historia. Se podría decir que sí. Sí. Bueno, el texto que les acabo de leer señala, ¿no?, que era una relación de criado, pero criado, ¿cómo, no? O sea, el perro y su amo, repito, esto es. Diremos por consiguiente, concluye este capítulo corto, que Quasimodo amaba al archidiácono como jamás un perro, un caballo o un elefante han amado a su amo. Era su amo. Si el amo le dice, tírate, él se tiraba. De repente es lo que quieren algunos empleadores con nosotros, ¿no? Que lleguemos a un nivel tal de fidelidad que... Y por ahí de repente, no, pero esa es una relación servil. Bueno, y entonces, ¿cómo pasó esa relación servil a ser una relación laboral? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, creo que sí. Si empezamos y como bien señalas, la forma de escribir de esa época, bueno, también lo tenemos en Dickens, lo tenemos en Solá, es muy descriptiva. Y eso de repente para nosotros cansa, porque claro, no vamos de frente a la acción, ¿no? A veces hay que
masticar las palabras para poder ponernos en el contexto y de repente descubrir cosas que el autor quería que nos enteremos, ¿no? Si no, vayamos a leer selecciones y listo. Sí, quería relacionar un poco esto justo con uno de los textos que es el gran manual para nosotros, del profesor Javier Neves, el título de Introducción al Derecho del Trabajo. Bueno, en la cuarta edición ya bastante más susceptible para el análisis del estudiante, pero en una de las partes indica acerca de los elementos de la relación laboral. Lo detalla bastante bien Neves en prestación personal, subordinación y remuneración. En este caso, usted indica de que en efecto existía una prestación personal, una subordinación por el capítulo que usted bien ha leído. Y en cuanto a la remuneración, viene la pregunta, ¿esto tendría que verse también con el tema de que él haya recibido una remuneración en especies y cuál tendría que ser el detalle de esto? La remuneración aquí evidentemente no se da porque podríamos decir pues que estamos ante una relación voluntaria o de repente una relación servil, donde ya más ¿qué más quieres que te doy alojamiento y comida? Que de repente nos acerca la situación del trabajo en el campo peruano en el siglo pasado, ¿no? O hasta ahora de repente. O de repente de algunos trabajadores del hogar, ¿no? Entonces, sí, diríamos hasta ahora incluso, ¿no? O sea, por todas las cosas que vemos, incluso los accidentes laborales que han pasado, la subordinación que existe en algunos pueblos de la Sierra del Perú, o incluso en la costa, o incluso en la selva, ¿no? Y de repente la sordera podría calificar como un accidente de trabajo, ¿no? Porque Quasimodo no era sordo. Quasimodo se vuelve sordo por el trabajo que hace. Bueno, pero nadie te obligó. Sí, pero sí, yo creo que podríamos así filtrando, excavando, encontrar de repente algunos elementos que obviamente Víctor Hugo ni se le ocurrió cuando lo escribió, pero que hoy en día sí podrían asimilarse a ciertas situaciones. Normalmente estos trabajos lo hacen pues, los miembros de la hermandad o del grupo que trabaja, pues, que forma parte ahí de una congregación, ¿no? Pero en este caso, Quasimodo pues, no era religioso. O sea, era un tercero que apareció y que bueno, yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Esa contraprestación es remuneración, jurídicamente hablando, parecería que no, pero él hacía un trabajo. No, pero a él le encanta, sí, a muchos nos gustan nuestros trabajos, pero eso no quiere decir que no nos paguen por ello. Así que sí, no lo había visto hasta la solicitud de ustedes de esa manera, pero creo que nuestro amigo Quasimodo podría generar alguna lectura más laboral de su trayectoria. Ahora, en cuanto, bueno, sabemos de que por el detalle que tenía, Víctor Hugo no, en la obra no detalla algún tipo de contrato implícito, pero el hecho de que en este caso el cardenal, el monseñor, lo haya acogido, implica algún tipo también de relación contractual entre ellos. Claro, me imagino que hay una confusión entre una relación de adopción con una relación ya también de servidumbre, ¿no? Porque puede haber sido un acto de benevolencia, pero luego cuando te das cuenta que puede serte útil, el archidiácono dice, bueno, está bien, tengo acá una mano de obra que me puede ser útil para estos trabajos. Y es más, no voy a hacer el spoiler, pero es que Quasimodo tiene que hacer muchas cosas y a veces no quiere hacer muchas cosas que el archidiácono le ordena. Pero y hemos visto que él, en esta primera parte, lo siente su amo. Pero luego Quasimodo se va dando cuenta en la novela que hay ciertas cosas que no están muy bien, y entonces empieza a cuestionar la autoridad de su amo, ¿no? Que podía ser el derecho a resistencia del trabajador frente a unas medidas que el empleador le puede decir, oye, pero tú eres mi trabajador, hazlo, no, es que yo tengo derechos, ¿no? Ahora, obviamente, sabemos de que en la época en la que escribe Víctor Hugo, o cuando se empieza a definir la obra, hablando de 1480, sin embargo, en ese momento no existían los derechos laborales,
como los conocemos, cuando menos ahora, pero sí encontramos un atisbo del tema de la costumbre, que también Neves lo indica en el libro. El tema de que de repente es una práctica reiterada que, como lo dice Neves y lo cito textualmente, la costumbre es una práctica reiterada que genera en la comunidad en la que se da a convicción de que produce derechos y obligaciones para sus miembros. Entonces, en este caso y en el análisis que usted ha hecho de la obra, ¿existiría algún tipo de costumbre que tendría, en este caso, el archidiácono con Quasimodo? Y bueno, evidentemente, si le cambian ciertas condiciones a Quasimodo, claro, podríamos alegar esta fuente del derecho tan difícil de verificar, que es la costumbre, ¿no? Y sí, sí, claro, o sea, dado que no hay normas, dado que no hay reglas, lo único que le quedaría a Quasimodo para reclamar el mantenimiento de ciertas condiciones sería justamente apelar a la costumbre. Costumbre que acá en Perú nace, como sabemos, por una decisión administrativa y que luego poco a poco la jurisprudencia lo ha tomado casi con un solo elemento, el elemento objetivo, que es la repetición, ¿no? Sin considerar el elemento subjetivo, la conciencia de obligatoriedad, que es muy difícil. Y el elemento geográfico, que por parte de la doctrina española también es una circunstancia para poder precisar esta fuente de derecho. Y sí, sí, yo creo que, repito, releyendo el texto podemos encontrar muchas situaciones que de repente podrían pensar, ¿no? En algunos elementos, porque claro, no le podemos imponer nuestras categorías siglo XXI, siglo XX a una situación del siglo XV, que está ambientada la obra. Pero trabajo es trabajo y entonces creo que sí podemos de repente jugar un poco, recrear un poco la novela con esta aproximación. Ahora, en cuanto a lo que usted decía del tema de las condiciones de trabajo que tenía, ¿existe algún medio por el cual, obviamente salvando las distancias de tiempo y trayendo un poco la obra en la actualidad, podría reclamar Quasimodo? Obviamente que creo que es así, podría reclamarlas, intuyendo de que él pierde la sordera y de hecho su tulidez se hace mucho más evidente desde que él empieza a tener estos trabajos que obviamente eran forzados? Y mira que no, en la novela no es tanto así, porque él ya nace con la malformación ósea. Entonces, claro, él simplemente no se le dan los cuidados. De repente podríamos hablar de una acomodación razonable, ¿no? En los términos de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Porque Quasimodo, por su condición, merecería un tratamiento diferente, pero bueno, en esa época, como también en algunas situaciones ahora, ahí tienes el trabajo, lo haces o te vas, ¿no? No hay muchas opciones. Y sí, de ser el caso, podría reclamar, el tema sería a qué autoridad, ¿no? Porque ahí básicamente la autoridad era la iglesia, entonces claro, pero si tú estás en la iglesia, era la iglesia y la milicia, ¿no? Entonces, digamos, no había alguien para que pueda verificar más allá de su propio amo, que de repente, sí, ya, por consideraciones te voy a dar una mejor habitación o te voy a dar agua fresca para que te bañes, ¿no? Porque claro, en esa época las condiciones de salubridad no eran pues las que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahora, regresando un poco a este tema de los tipos de trabajo que detalla Neves, habla acerca del trabajo humano que se cumple. El trabajo productivo, que bueno, en este caso tendría que ser por cuenta ajena, porque estaba a favor de la iglesia, era, y quiero detenerme acá, ¿lo podríamos detallar como libre o como trabajo forzoso? Bueno, tomando en cuenta justamente el nivel de relación laboral que tenía el archiduque con Quasimodo, en vista de que lo adopta. Bueno, libre en el sentido que él podía irse cuando quisiera, ¿no? Lo que pasa es que también, como en otro extracto de la obra, nadie quería a Quasimodo y nadie quería al archidiácono. El archidiácono le interesaba la opinión de los demás y era antipático. Quasimodo era un ser estéticamente también invisible para la gente. Entonces, para el pueblo, y eso también se ve en la obra, era como una pareja perfecta, porque los dos eran
insoportables, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo yo que sí, era libre, pero es que no tenía muchas opciones tampoco así. Y eso también responde un poco a la realidad, ¿no? Porque la libertad de la que hablamos en derecho del trabajo es la libertad jurídica, pero no la económica, porque la mayoría de nosotros trabajamos porque tenemos que trabajar, no porque queramos trabajar, ¿no? Sí, justo recuerdo en algún momento en las clases que usted imparte el tema de la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué trabajamos? Trabajamos, sí, quizás muchos trabajan porque les apasiona su trabajo, pero hay muchas otras personas que tienen un yugo económico y la necesidad del dinero hace de que trabajen con jefes de pronto como el archidiácono, que son insoportables, y porque tienen la necesidad de llevar un pan a su mesa. ¿Usted cree que esta relación de pronto un poco disforzada entre el archidiácono y Quasimodo en el ámbito laboral se puede ver reflejada ahora? ¿Y cuáles serían las perspectivas de pronto a futuro forzando un poco la figura? Sí, claro, ahora podría ser un poco difícil encontrar una relación con las características del libro, pero en muchos trabajos manuales todavía los podemos encontrar, ¿no? Una persona que necesita el trabajo y otra persona que aprovechándose de ello, pues no remunera, o si remunera en comida o en vestimenta, y es casi un trabajo servil o esclavizante, ¿no? Y ya si nos acercamos un poco a la sociedad, igual también aparece el cuestionamiento al trabajo como una actividad placentera. Y recientemente hay otros autores jóvenes, ¿no? Todos menores de 40, que escriben sobre esta vida dedicada al trabajo, que en realidad, y por la pandemia también, la empiezas a cuestionar, ¿no? Y de repente se produce lo que muchos dicen la gran dimisión. Esto es, la gente ya no quiere trabajar, porque no están convencidos. Entonces tenemos una autora española, Yaiza Berrocal, que en un libro que se llama Curling, es una novela sobre el cuestionamiento del derecho del trabajo. También tenemos otra novela de Luca Butzbach, que se llama El silbido al correr del aire, que es una fábula anarquista donde se elogia el derecho a no hacer nada. Es decir, yo no quiero trabajar, quiero simplemente descansar. Lo que ya antiguamente Paul Lafargue estableció como el derecho a la pereza, ¿no? Que era un poco la crítica a la defensa del trabajo y que las personas y que deberíamos vivir para el trabajo a mediados del siglo XIX. Y entonces Lafargue dice, no, tenemos derecho a la pereza. Eso lo pueden encontrar en internet. Bertrand Russell también hace un elogio a la ociosidad. Y hay otra novela de Meriem El Medati que se llama Supersaurio, donde también se habla de una sociedad saturada del trabajo, donde ya trabajar no tiene pues esa aura, esa trascendencia de repente que buscamos, y que ha llevado a algunas personas a hablar de una generación fatigada, una sociedad del cansancio atrapada por la cultura del rendimiento, de la productividad. Entonces, estamos pues ante la pandemia. Creo que ha empujado a revalorar qué es esto del trabajo, ¿no? Y a no verlo simplemente como una situación de trascendencia o de satisfacción, sino que al contrario, una cuestión que de repente debería modificarse. Algo de eso también se discute en una serie reciente de Apple TV que se llama Severance, que recomiendo verla, donde se separa la vida laboral de la vida privada de las personas. ¿Para qué? Para que la gente solo piense en el trabajo cuando está en el trabajo, y cuando no están en el trabajo vivan su vida. Pero claro, este sector del trabajo poco a poco va queriendo incorporar más la vida privada de la persona, hasta de repente desaparecerlo. No les digo más para que puedan ver la serie.
está dirigida por Ben Stiller, por el comediante. Pero es muy interesante porque no es casualidad que tantos cuestionamientos se den en una época determinada. O sea, es que algo de repente no está funcionando, ¿no? Por ahí creo que también podemos encontrar un poco esta necesidad siempre del derecho del trabajo de responder a la realidad, de no alejarse en conceptos teóricos o esquemas, sino que tiene que siempre reflejar la realidad, cosa que de repente en Perú lamentablemente no pasa, porque ayer se ha publicado, se ha difundido un anteproyecto de ley general del trabajo impulsada por el actual Ministerio de Trabajo, pero esta ley, ¿a quiénes se va a aplicar? Seguimos siendo 24% de formales y 76%. Ayer Ricardo Gareca hizo una conferencia que le ha gustado a mucha gente, y él hablaba del 60% de informalidad. No es que no es 60, es 76% de informalidad. Entonces, claro, dice, oye, con esa informalidad, ¿cómo puedes pedir crecimiento? ¿Cómo puedes pedir a los jóvenes que avancen si la mayoría de gente es informal? Entonces, ¿cómo podemos hablar de derecho del trabajo si este solo se va a aplicar a la cuarta parte de la gente que trabaja, ¿no? En régimen privado, porque el régimen público también es otro. Entonces, sí, hay muchos temas, y creo que las novelas llevar a aterrizar o a seguir discutiendo estos temas, problemas que al final son de repente reversiones o versiones actualizadas de situaciones que ya se vivieron antes, ¿no? Y de las cuales podemos aprender para no, como dicen, no repetir los errores. Sí, sí, completamente de acuerdo. Esto me trae a colación, y ya para ir terminando, mucha de la legislación y sobre todo los cuerpos jurídicos hablan acerca de la igualdad ante la ley y el trato de oportunidades que deberíamos de tener absolutamente todos. Sin embargo, que esto no se ve en el ámbito laboral, y de hecho en todos los ámbitos sociales y sobre todo jurídicos. Trayendo a la idea de que Quasimodo tenía este tema de las malformaciones y sobre todo la discapacidad que él tenía. Si forzamos otra vez el ejemplo de la actualidad, ¿qué tratos debería de haber tenido acerca o en referencia del empleado con el empleador? Ahí, claro, antiguamente no había mucha tutela, ¿no? Si te morías y punto, ¿no? Era mala suerte, ¿no? O sea, los riesgos los asumía cada parte. Poco a poco, estos riesgos de las muertes, los accidentes, fue uno de los primeros reclamos que generaron el origen del derecho del trabajo. No es casualidad que los primeros convenios internacionales del OIT, las primeras normas peruanas de legislación obrera, sean protecciones contra los accidentes de trabajo, ¿no? Y sobre el tiempo de trabajo. Es decir, el reclamo era condiciones de trabajo. El reclamo de la clase obrera, el reclamo de los trabajadores generados por la revolución industrial era: está bien, yo quiero trabajar, pero en mejores condiciones, que es el reclamo que tenemos hasta ahora, en la búsqueda de un trabajo decente. Perú ha ratificado el convenio 190 del OIT, el último convenio del OIT, que es un convenio que prohíbe la violencia en general. Violencia que tiene que ver con acoso, violencia que tiene que ver que yo voy a trabajar para sentirme bien, no para llevarme migrañas, dolores de cabeza, para que me buleen, para que se burlen, para que me exploten. No. El problema va a ser, claro, cómo definir esta violencia acá en Perú, que tenemos ya normas que protegen contra la violencia, pero con este convenio 190 de repente va a ser fortalecido. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio, ¿no? Para que tampoco el trabajador sienta: no me puedes gritar, no me puedes llamar la atención, no me puedes cambiar de sitio por un ratito, pero es que este es un trabajo. No, lo siento, usted no me puede tocar, ¿no? Entonces a veces hay usos de los derechos y también hay abusos, ¿no? Y los abusos no siempre son del empleador, también son del trabajador o la trabajadora, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Bueno, ese es el tema, ¿no? Y eso es lo rico del derecho del trabajo, que finalmente es una herramienta para buscar un equilibrio que haga que las cosas funcionen y que funcionen para la mayoría. Que si funcionan para todos, genial, pero como a veces no se puede eso, que funcionen para la mayoría, que sea un sistema justo, que para
para la mayoría de la gente que trabaja, que se sientan protegidos, que se sientan, que realizan un trabajo digno, un trabajo decente, como dice la OIT, ¿no? Esa es una búsqueda que se mantiene, obvio, y que además la economía y la tecnología reta, ¿no? O sea, toda esta discusión también se da, por ejemplo, en los últimos años con los trabajadores de delivery, ¿no? Con los Rappi, con los Uber, con los Cabify. Si son trabajadores o no son trabajadores, que trabajan, ¿no? Está claro que trabajan y por tanto deben ser trabajadores. No, que en realidad que el sistema, que los laboralistas no ven que la economía, oye, un ratito, tenemos una persona que tiene que dedicar su cuerpo y su tiempo para que otro se lleve un plus y el otro solo pone una estructura, una marca y de repente un enlace. Eso es trabajo, ¿no? O sea, el trabajo no es solamente este trabajo de Quasimodo o el trabajo en la fábrica, como en tiempos difíciles de Charles Dickens. El trabajo que hacen los delivery también es un trabajo. No, pero ellos tienen sus propias condiciones de trabajo o sus propias herramientas. Bueno, pero es que eso no impide, ¿no? Entonces sí, todo está, por eso decía, el derecho al trabajo tiene que siempre ver la realidad, porque la realidad la cambia la economía, la realidad la cambia la tecnología, la realidad la cambiamos nosotros en el día a día, pero todavía seguimos trabajando. Esto podría ser un trabajo también, ¿no? Y luego le reclamo a Temis por este tiempo dedicado, ¿ah? En algún momento, de repente. Pero sí, eso creo que nunca tiene que perderse de vista, ¿no? El estar siempre atentos a lo que ocurre en el día a día para que el derecho no se convierta en un concepto teórico muy bonito, pero que finalmente termina siendo una pieza de museo. Y definitivamente la primacía de la realidad como una máxima y sobre todo el cambio constante que exige el hecho social y sobre todo el tema del derecho al trabajo es bastante importante. Como una reflexión final, de pronto, este 76% de informalidad a la que usted hace referencia, pues también tiene a muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad, quizás no al nivel que retrata Víctor Hugo, pero definitivamente no van a respetar derechos, en este caso los empleadores de la actualidad, de ese porcentaje del 76% de informalidad. Entonces, ¿cuáles serían los retos que tienen las personas con discapacidad y que son empleadas por algún ente informal y también por los entes formales, sobre todo en el respeto de sus derechos laborales? Es complejo, ¿no? Porque es un sector ya de por sí discriminado y que no tiene mucho acceso, mucha presencia en la formalidad. Lo único que queda es pues recurrir a la autoridad, ¿no? Y con medios probatorios intentar pues, que un inspector de trabajo, que de repente puede ser más rápido que un juez, pueda corregir esas situaciones de informalidad que posee. El problema es que seguramente cuando va con un inspector, de repente la empresa desaparece y se acaba todo. O hay relaciones más que laborales, serviles o informales, que impiden que estos reclamos lleguen. Ese sí es un problema macro, ¿no? Es un problema que lamentablemente lo tenemos arrastrando desde el siglo pasado y que no ha merecido de repente la atención suficiente de los diferentes gobiernos para poder atenderlo. Y con ello en la práctica se produce pues que de repente si naciera hoy Quasimodo, pues su destino de repente no sería muy diferente al que relata Víctor Hugo en la novela. Y eso creo que está mal, ¿no? Después de 10 años, creo que deberían cambiar un poco las cosas. Sí, completamente. Profesor Daniel, le pedimos una reflexión final para cerrar esta entrevista, que de hecho nos ayuda mucho para entender no solo la relación laboral que puede existir entre el empleador, el empleado, la subordinación que existía incluso en esa época, pero sobre todo para traerlo a la actualidad y seguir comentando acerca de los problemas sociales como este tema de la discapacidad o de pronto del trabajo abusivo y forzoso que algunos y quizás en diversas partes del país aún se tiene. Y lo que siempre recomiendo, hay que leer, hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que
hacernos un camino, porque estamos viendo que nuestra realidad es muy diferente. Las personas lamentablemente no tienen la misma instrucción, y si nosotros tenemos la gran ventaja de no tener la obligación de trabajar para poder estudiar, pues hay que aprovechar ese tiempo para realmente estudiar y no simplemente sacar una nota o ganar un título, sino de incorporar cosas aquí y acá, ¿no? A la razón y al corazón. Porque leyendo también pasa a sentir cosas, y leyendo pasa de repente a aprender cosas. Eso creo que debería ser siempre nuestro objetivo. Nunca satisfacer nunca quedarnos bueno, ya leí bastante, ya es suficiente. No, siempre. Y si ya de repente has leído mucho, pues ir a las películas o ir a la poesía. Si de repente, como era Javier, eres más sensible al sentimiento, y nunca dejar de conocer, nunca dejar de crecer. Creo que eso es lo que nos va a hacer la diferencia conforme pase el tiempo, y de repente para encontrar ideas comunes que, si además nos acompaña la razón y la buena fe, creo que podrían ayudarnos, como dice Gareca, para el crecimiento y el desarrollo de este hermoso país y de la gente, que creo que somos buenos, ¿no? Creo que hay mucha gente buena acá en el país, pero que a veces ciertos temas nos ponen en conflicto de manera innecesaria o exagerada. Eso creo que sería mi consejo, ya con los años que les llevo por delante, y como ya más o menos he visto cómo funciona este modo. Te corrijo, es que yo no he leído mucho, he leído muy poco. Yo me hubiese gustado leer más. Por eso es que aconsejo que lean, para que sean mejores que uno, ¿no? Esa es la idea. Y gracias por este espacio. No, profesor Daniel, muchísimas gracias a usted. Le quedamos completamente agradecidos. Y bueno, vamos a continuar igual con este especial de Derecho, Literatura y Poesía, agradeciéndole nuevamente y esperando de que nos sigan para seguir discutiendo y seguir trabajando estos productos que de hecho sabemos de que dentro del aspecto jurídico y dentro del aspecto social, de pronto de la literatura y de la poesía, enriquecen no solamente a los estudiantes de la facultad, sino estudiantes de otras universidades a nivel nacional, y también a la comunidad jurídica en su conjunto. Así que, profesor Daniel, muchísimas gracias, y los esperamos en lo que viene del especial de Derecho, Literatura y Poesía. Gracias. Gracias.